lo que existe en la naturaleza tiene un diseño. Una semilla no se esfuerza por convertirse en árbol, simplemente expresa aquello para lo que fue diseñada. Un río no necesita convencerse de fluir. El agua simplemente encuentra su camino. El sol no necesita recordar que debe salir cada mañana. Simplemente expresa su naturaleza. Y quizá, durante mucho tiempo pensaste que tú eras diferente, que tenías que convertirte en alguien más, que tenías que fabricar una nueva versión de ti para poder vivir una vida millonaria. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si una parte profunda de ti ya supiera cómo expandirse? ¿Y si dentro de ti existiera un diseño que siempre apuntó hacia una vida más grande? Piensa por un momento en todas las veces que sentiste que podías dar más, que podías crear más, que podías vivir diferente. Esa sensación nunca desapareció. Podía quedar en silencio por un tiempo. Podía esconderse detrás del miedo, pero siempre volvía. Porque aquello que forma parte de tu diseño siempre busca expresarse. Quizá por eso nunca terminaste de conformarte. Nunca terminaste de creer que una vida limitada era suficiente para ti. Había algo muy dentro de ti que seguía mirando hacia otro lugar. No porque fueras inconforme, sino porque tu diseño interno seguía empujándote hacia la expansión. Y poco a poco empiezas a entenderlo. No estás luchando por convertirte en alguien nuevo. Estás dejando de impedir que aparezca quien realmente eres. Porque un diseño no necesita permiso para existir. Solo necesita dejar de ser bloqueado. Y quizá eso es lo único que estás haciendo ahora. Quitando capas, quitando miedo, quitando viejas creencias, quitando ideas que nunca fueron realmente tuyas. Debajo de todo eso, sigues encontrándote. Y mientras más te encuentras, más natural empieza a sentirse crecer. Más natural empieza a sentirse crear riqueza. Más natural empieza a sentirse pensar en grande. Porque ya no estás intentando copiar la vida de otra persona. Estás permitiendo que tu propio diseño se exprese. Y cuando eso ocurre, las decisiones empiezan a cambiar. La manera de pensar cambia. La manera de actuar cambia. La relación con el dinero cambia. No por obligación, por coherencia. Porque aquello que está alineado con tu diseño deja de sentirse pesado. Empieza a sentirse correcto, como si poco a poco dejaras de nadar contra la corriente. Y entonces aparece una sensación nueva, no de esfuerzo, de reconocimiento. Repite internamente: mi ADN es millonario. Mi diseño interno favorece mi expansión. Mi verdadera naturaleza impulsa mi crecimiento. Cada parte de mí comienza a expresar esa identidad. Vivir una vida millonaria es coherente con quien soy. Permito que mi diseño interno se manifieste plenamente. Y deja que esas palabras descansen dentro de ti. No como una afirmación que intenta convencerte, como una verdad que empieza a sentirse familiar. Porque quizá nunca tuviste que fabricar una nueva identidad. Quizá
Quizás solo necesitabas dejar de resistirte a la que siempre estuvo esperando expresarse. Y mientras más permites que ese diseño aparezca, más claridad sientes, más estabilidad, más confianza. Porque ya no estás intentando convertirte en alguien millonario. Estás permitiendo que aquello que siempre estuvo escrito en lo más profundo de ti empiece a manifestarse en tu forma de pensar, en tu forma de vivir y en tu forma de ser. Y desde esa profunda certeza, sin esfuerzo, sin resistencia y sin necesidad de demostrar nada, puedes reconocerlo con absoluta tranquilidad. Mi ADN es millonario.